Muy buenos días, muy feliz sábado para todos. Agradezco a la hermanita que hizo la oración, que es una oración que me llegó hasta el corazón. La verdad que la veo muy cerca del Señor, la hermana, por cómo oró. Muy linda oración. Estoy muy contento de poder compartir la palabra con ustedes. Quien no me conoce, hago una brevísima introducción para que sepan quién les está hablando, que no es nadie de especial, pero es una persona que ama a Dios. Soy ítalo-argentino, nací en Argentina. A los 16 años emigré junto con mi familia a Italia. Por eso seguramente podrán sentir un poco un acento diferente del habitual. Y viví en Italia por 36 años. Y me casé con Noemí, mi actual esposa. Y un par de años atrás el Señor nos puso en el corazón trabajar para Él. Abrimos un ministerio en Italia, verdades reveladas, y empezamos a trabajar para el Señor. Pero en ese tiempo el Señor nos trajo, nos puso en el corazón y nos trajo a Argentina nuevamente. Para mí es un volver a la patria después de 36 años. Prácticamente viví más en Italia que en Argentina, pero es como volver a la patria. Y para mi esposa Noemí es la primera vez. Y aquí estamos armando, tratando de hacer la voluntad de Dios y tratando de crear un centro médico misionero. Esta es nuestra posición actual como trabajadores para el Señor. Eh, Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, ya que la hermanita que hizo la oración no es la que hizo la oración ahora, sino anteriormente, que lamentablemente no recuerdo el nombre, eh, ha pronunciado algunas palabras que me llegaron al corazón. Y ahora vamos a ver el porqué de estas palabras. Ustedes igual lo entenderán. El versículo introductorio es en 1 de Juan 2:17, que fue leído anteriormente. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces esta frase, hacer la voluntad de Dios, la pronunciamos, la decimos en nuestro hablar cotidiano con las personas, con los hermanos en la iglesia? Hacer la voluntad de Dios. Pero a veces no nos sofermamos, no nos paramos a razonar y a estudiar, a entender qué es lo que realmente quiere decir hacer la voluntad de Dios. Por lo cual, hoy el intento de esta meditación, de este sermón, es llegar a algunas respuestas. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Pero sobre todo es cómo puedo estar seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios. Espero que no se escuche el ruido de atrás porque está lloviendo fuerte. Y para entender y dar respuesta a estas preguntas, quisiera analizar rápidamente con ustedes dos personajes bíblicos reconocidos, muy conocidos por todos, pero que hicieron la voluntad de Dios. Y eso tenemos la seguridad, que hicieron la voluntad de Dios. Noé, uno de estos personajes que lo conocemos desde chicos, ¿no? Desde pequeños, desde niños, porque es una de esas historias que contamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los niños de la iglesia, la historia de Noé y el diluvio. Hermosa historia, ¿no? De Noé. Pero hoy quisiera entrar en algunos detallitos que a veces pasan desapercibidos o que no
profundizamos casi nunca. Ahora, Noé, cuando fue llamado por Dios, tenía 500 años. Para esa época, digamos que era la mitad de la vida, ya que vivían casi 1000 años. Es como decir hoy en día una persona de 40 años, 35, 40 años, es llamada por el Señor. Y fue llamado por Dios para realizar una obra majestuosa, enorme. La Biblia no lo dice, pero podemos seguramente pensar que Noé, en su época, en su momento, tenía una posición social y económica de seguramente respetable, ¿no? Una buena posición económica y social. Porque el espíritu de profecía nos dice que Noé puso todos sus saberes, en esa misión de construir el arca. Y en realidad él te estaba construyendo un barco enorme, que nunca se había visto en la historia de la humanidad hasta ese momento. Hasta ese momento nunca se había visto una cosa tan grande, un barco tan grande y sobre todo construido en tierra seca. O sea, era una cosa impensable para el momento hacer lo que Noé se puso a hacer. Pero Noé no negó nada a Dios. Puso todo lo que él tenía, todo lo que él tenía en esa obra. No le negó absolutamente nada. Pero nunca nos ponemos a pensar lo que realmente le costó a Noé esta misión, esta tarea, esta obra que Dios le encomendó. Pero no hablo en el sentido económico, sino en el sentido, en el costo social y familiar que a Noé le costó, que en la Biblia no lo cuenta, no lo cuenta, pero como podemos darnos cuenta todo lo que Noé vivió, podemos darnos cuenta del sufrimiento y de lo que él tuvo que enfrentar en su momento. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Veamos un poco las dificultades que Noé tuvo que enfrentar en ese momento. Él predicó por 120 años, lo sabemos todos muy bien. Por 120 años él predicó la fin del mundo. Predicó algo que nunca se había visto. Él estaba predicando un evento catastrófico que sería producido por la lluvia, por un diluvio que nunca había llovido en el mundo. Por lo cual él predicaba algo que nunca se había visto, la fin del mundo a través de un diluvio. Era una locura. Y encima construía un barco, un arca enorme en tierra seca. Cualquier persona en ese momento hubiera pensado que no era loco, estaba mal de la cabeza, era un extremista, tenía vocecitas que le hablaban a la cabeza y él hacía lo que esas vocecitas le decían. Podía ser normal que las personas pensaran de esa manera de Noé. Pero con qué coraje Noé se levantaba todos los días, a predicar la fin del mundo. Y tenía todo, y repito, tenía todo el mundo en contra. Todo el mundo en contra. Y él predicaba a todos, amigos, parientes, hermanos. Y atención, porque digo hermanos, porque nunca nos paramos a pensar que Noé tenía hermanos y hermanas. Lamec, que era el papá de Noé, después, la Biblia nos lo dice, después que Noé nació, engendró hijas e hijos. O sea, después de Noé, Noé tuvo hermanos y hermanas más pequeños, menores que él. Y esto nos lleva a pensar que Noé predicaba también a sus hermanos, a su familia directa, todos los días. ¿Y cuántos de estos hermanos y hermanas subieron al arca?
Y ahí está la oración que hizo la hermanita anteriormente. Cuando lleguemos al cielo, nosotros rogamos al Padre que puedan estar con nosotros nuestros seres queridos. Y Noé pensaba la misma cosa, seguro que pensaba la misma cosa. Tenía hermanos carnales que vivían con él. Y él le predicaba a estos hermanos, mirá que Dios me habló, mirá que está llegando el diluvio, este mundo será arrasado, entra conmigo en el arca. ¿Y quién entró en el arca con Noé? Solamente sus hijos, sus nueras y su esposa. Eran en 8. ¿Cuánto dolor habrá sentido Noé cuando entrando en el arca veía a sus hermanos y hermanas quedándose afuera? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado Noé cuando esa puerta fue cerrada por la mano de Dios y quedando afuera toda su familia? Él combatió contra todo el mundo contra, inclusive su familia carnal, porque si no se hubieran salvado junto con él. Pero así no fue. Sus hermanos quedaron afuera, sus hermanas quedaron afuera. ¿Cuánto dolor habrá sentido Noé en su corazón? Noé, podemos estar seguros que podemos decir sin duda que fue la obra evangelística más grande que se haya llevado a cabo. Le predicó por 120 años a todo el mundo. Pero podemos decir también que fue el fracaso más grande de un evangelista, porque se salvó solamente su familia. Y así nunca se dio por vencido. Nunca dio marcha atrás. Nunca dijo, no, hasta acá llego, que sigan los demás, o Señor, lo lamento, pero no sigo más este camino. Me echo para atrás. Nunca se dio por vencido. Siempre, siempre, siempre siguió la voluntad de Dios. Noé quería luchar contra todo el mundo. Lógico que no. Él no quería luchar contra todo el mundo. Pero era la voluntad de Dios que él llevara este mensaje a todo el mundo. Hacer la voluntad de Dios no es siempre lo que queremos, pero es siempre lo que necesitamos. Quiero repetir esta frase porque a mí me hizo mucho impacto cuando la escuché. No es una frase mía, lo escuché de un hermano. Y dice, hacer la voluntad de Dios no es siempre lo que queremos, pero es siempre lo que necesitamos. Otra historia que conocemos muy bien es la historia de Abraham. Abraham tenía 75 años. Ya sabemos que la media de las edades en las que se podía vivir habían sido drásticamente reducidas. Cuando Dios llama a Abraham, él tenía 75 años. Abraham era un hombre rico, tenía una posición social en la ciudad donde vivía. Podemos decir que no le faltaba nada. Seguramente vivía en esta ciudad, tenía todas las comodidades que esta ciudad le podía ofrecer. Todo lo que necesitaba lo tenía al alcance de sus manos. Pero al momento de su llamada, deja todo, su posición social, su ciudad, su casa, sus comodidades, y se marcha hacia una meta que él no conocía, porque el Señor le dice, ve a la tierra que te mostraré, pero él no sabía cuál era esta tierra. Pero él hace la voluntad de Dios, contra todo pronóstico, contra todo lo que la gente seguramente le decía, Abraham, ¿a dónde vas? No sé, el Señor me dijo que vaya y yo voy. No le importó nada. Él salió haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, Abraham no sabe lo que le espera, pero confía en Dios y se propone en su corazón hacer su voluntad
cualquiera sea el costo. No importa lo que tiene que enfrentar, pero Él quiere hacer su voluntad. Deja una ciudad que supuestamente le podía dar todo, le podía dar un futuro, comodidades, seguridad, y le deja todo eso por hacer la voluntad de Dios. Hoy en día Abraham sería etiquetado como un loco, como inconsciente, insensato, hasta podríamos decir extremista, que es una palabra que hoy en día se usa muchísimo, extremista. ¿A dónde vas? No sé. ¿Pero por qué sales? Porque Dios me lo dijo. Esto era Abraham. Él no sabía dónde iba a terminar su viaje. No lo sabía, pero sabía que era guiado por Dios. Y eso era lo que él necesitaba. No es lo que quería seguramente, pero es lo que necesitaba. La promesa de un hijo es lo que le daba seguramente fuerzas para seguir adelante, para que seguir caminando en la dirección que Dios le había dado. Pero este hijo tarda en llegar. Tarda tanto que es como que él se ve casi como en un túnel, en las tinieblas, en la oscuridad, y no logra ver la luz en el fondo del túnel. Señor, ¿por qué tanto tiempo? Tú me prometiste que iba a ser una nación grande, que de mí iban a nacer naciones, pero no tengo un hijo, no tengo un hijo. Pero él tiene fe y sigue la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Finalmente Isaac llega después de 25 años de la salida de Abraham. 25 años esperando el cumplimiento de esa bendita promesa de tener un hijo. Y Abraham llega, finalmente llega. Me imagino a Abraham, Isaac llega, y me imagino a Abraham la felicidad que tenía, ¿no? Por todos los poros se le veía esa felicidad. Que finalmente, a pesar que él tenía 100 años, tenía un hijo. Y ese era el hijo de la promesa. Y de ese hijo iban a venir todas las naciones que Dios le había prometido. Seguramente Abraham se habrá hecho proyectos, habrá imaginado el futuro de Isaac, habrá organizado y programado un poquito la vida de Isaac, el futuro que le quería dejar a Isaac. Estaba re contento, súper feliz, Abraham con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios era un Dios verdadero. Pero un día Dios le pide sacrificarlo. ¿Pero cómo? Tú me das un hijo, me prometes, yo te soy fiel, salgo de la ciudad, voy a donde tú me muestras, que aún no sé dónde es, pero yo salgo. Me prometes un hijo que va a ser el padre de multitudes. Me lo das después de 25 años, ya en mi vejez. Tengo 100 años cuando él nace. Y ahora me pides de sacrificarlo. ¿Dónde va a parar todas tus promesas? ¿Dónde terminan todas tus promesas? ¿A dónde va a venir todas esas naciones, esas multitudes de gente que tú me prometiste? ¿De dónde va a venir? Pero Abraham, contra todo pronóstico, contra sus mismos sentidos, va en contra. La fe de Abraham es tan grande, él confía en Dios a un nivel così grande, elevado, que desconfía de sus propios sentidos y obedece. Y va a sacrificar a Isaac. Conocemos la historia como termina. Abraham quería sacrificar a Isaac, su hijo prometido. Claro que no. Él no quería sacrificar a su hijo. Y me imagino el dolor de padre levantando ese cuchillo para cortar la garganta a su hijo.
Qué terribles momentos. Pero Abraham, contra todo y contra sus mismos sentidos, obedece a Dios. Y Dios lo para. Le dice, hasta aquí. Ahora sé que eres fiel. No era lo que Abraham quería, pero era lo que necesitaba. Con ese gesto pasa a ser el padre de la fe. Su fe fue probada hasta el extremo, pero él permaneció firme y venció. Hoy sería clasificado como un loco, como una persona peligrosa, digna de ser exclusa de la sociedad y encerrada de por vida. Eso es lo que harían hoy en día. Así sería clasificado Abraham. Hacer la voluntad de Dios nos puede transformar en locos a los ojos de la gente. Pero a los ojos de Dios nos transformamos en sus hijos dignos de Él. Hacer la voluntad de Dios nos puede transformar en locos. Pero si hacemos la voluntad de Dios, somos dignos de Él. Y el ejemplo más fuerte es el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué ejemplo más fuerte que el de Jesús? Ver la experiencia de Jesús en esta tierra y cómo cumplió la voluntad del Padre. Cada día Jesús se entregaba al Padre y le pedía su gracia y su fuerza, porque la necesitaba. Jesús aceptó la voluntad del Padre, a pesar que sabía ya cuál era su fin. Él sabía que tenía que morir en una cruz como un ladrón. Su voluntad, a pesar de las consecuencias. Y en los momentos más duros de la vida de Jesús, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo superaba esos momentos? De rodillas. Solo de esa forma él superaba los momentos más duros que se les presentaba. Y de rodilla pidió al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esas son palabras de Jesús en esa oración tan sentida, tan sufrida en el Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús quería morir. No, Jesús no quería morir. Jesús era humano como tú y como yo. Sufrió todo lo que tú sufres y sufrió todo lo que yo sufro. Él no quería morir, pero que se haga tu voluntad y no la mía, termina su oración. Él aceptó morir en esa cruz por mis culpas y por las tuyas. Y en los momentos más duros de Jesús, cuando él necesitaba el apoyo también de sus discípulos, ¿qué hicieron ellos? Lo abandonaron. Jesús estaba literalmente solo a enfrentar todo ese sufrimiento. Fue abandonado por todos y aún por los seres queridos. Fue golpeado como un ladrón. Fue maltratado. Fue escupido como si fuera un desecho. Fue azotado como un malhechor hasta ser desfigurado. No se lo reconocía más, dice el espíritu de profecía. Y fue juzgado injustamente en el medio de la noche, a escondidas. Y al final fue crucificado en una cruz, condenado a muerte como un ladrón, para pagar tu culpa y la mía. Él no merecía todo eso, absolutamente no. Pero por amor a ti y por amor a mí, Él sufrió esa muerte en mi lugar y en tu lugar. Murió colgado en una cruz como un ladrón. Pero al tercer día resucitó.
Y esta es nuestra inmensa gloria y esperanza. Ahora está en los cielos y está purificando un pueblo. Está formando un pueblo que haga su voluntad y refleje su carácter. Un pueblo que tenga el carácter de Jesús y sea adapto para entrar en el reino de los cielos. Hacer la voluntad de Dios no es garantía de una vida feliz en la tierra, pero hacer la voluntad de Dios es garantía de vida eterna. Recordemos esta frase. Hacer la voluntad de Dios no es garantía de una vida feliz en esta tierra, pero hacer la voluntad de Dios es garantía de vida eterna. Noé y Abraham son un ejemplo de esto. La vida de ellos fue caracterizada por estar llena de pruebas, sufrimiento, peligros, dificultades. Pero esto no impidió que sean fieles y sabemos que lo encontraremos en el reino de los cielos. El camino a Cristo, en la página 124, encontramos dicho lo siguiente. No es la voluntad de Dios que su pueblo sea abrumado por el peso de las preocupaciones. Pero nuestro Señor no nos engaña. Él no nos dice, no temas, no temas, no hay peligros en tu camino. Él no dice esto. Él sabe que hay pruebas y peligro y nos lo ha manifestado abiertamente. Él no tiene la intención de quitar a su pueblo de en medio de un mundo de pecado y maldad, pero le presenta un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue, y esta la conocemos bien, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Confía en Dios, así como Noé y Abraham confiaron en Dios. Y en la página 42 siempre del Camino a Cristo dice, la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo, repito, todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. El yo tiene que ser rendido a los pies de Jesús, a los pies de Dios. Todo el yo, para que nuestra vida pueda ser santificada y Dios pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. Noé y Abraham eran hombres de Dios que escuchaban la voz de Dios en el silencio, en la soledad y en comunión con Él. Por lo cual no podemos pretender escuchar la voz de Dios en todo el ruido de nuestras vidas, que vamos para allá, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, continuamente, en el medio de ese ruido, no podemos escuchar la voz de Dios. Y a veces vamos corriendo para un lado, para el otro, ni siquiera sabemos dónde estamos yendo. Y hablo por mí mismo, en primera persona. Dios quiere hablar directamente a tu corazón. Pero para que tú puedas escucharlo, necesitas parar. Necesitas parar. ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Estás corriendo hacia Él? Necesitas detenerte por un momento. Necesitas estar a solas, en silencio con Él, sin ruidos, sin correr, sin apuros. Detente por un momento. Él
nuestro Dios, no se comunica a gritos. Él no usa los gritos para comunicar con nosotros. Él susurra. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios que te está susurrando a tus oídos, a tu corazón, tiene que estar en silencio. No puedes estar en medio del bullicio, en medio del ruido, en medio del caos. Necesitas estar en silencio. Detente un momento para escuchar la voz de Dios. Busca un lugar solitario, un lugar donde puedas estar en silencio y a solas con Él. Habla con Él y pídele que te haga saber cuál es su voluntad para tu vida. Pídeselo. Ne va de la tua vida eterna. Pon en tela de juicio toda tu vida. Toda tu vida tienes que poner en tela de juicio. Así como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé. Lo dio todo por Dios. Todo lo dieron. Pon en tela de juicio tu trabajo. Es el trabajo que Él quiere que hagas. Tu trabajo glorifica a Dios. El tiempo que dedicas a ese trabajo es el tiempo mejor empleado para Él. Pon en tela de juicio el lugar donde vives. Vives en un lugar que te permite entrar en contacto y sintonía con Él. Vives en un lugar que te protege de las influencias de Satanás. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿O estás siguiendo lo que este mundo te propone? ¿Tu vida refleja el carácter de Jesús? Estas son todas preguntas que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Cada uno, y yo en primis, en primer lugar. Son preguntas que examinan nuestras vidas, examinan nuestra forma de vivir. ¿Vivimos según la voluntad de Dios o estamos siguiendo los placeres de este mundo? Dios quiere verte en el cielo, Dios quiere vernos en el cielo, pero tenemos que saber que en el cielo entrarán solo y exclusivamente aquellas personas que habrán dicho no al yo y habrán dicho, Señor, haz de mí lo que tú quieras y dame las fuerzas para aceptar tu voluntad para mi vida. Esas personas entrarán en el cielo. Tú estás entre esas personas, yo estoy entre esas personas que dicen no al yo y le dicen a Dios, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Sé que no es lo que yo quiero, pero es lo que necesito. Que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y aquí toma forma y significado el versículo que leímos al principio. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos dé las fuerzas de hacer su voluntad, cualquiera que sea. Que Dios nos bendiga. Amén.